a manera de introducción, gracias, hijo. Y hemos estado hablando casi por el puro libro de Mateo. Y Mateo 13, precisamente ayer fue con el que empezamos. Pero Mateo 13 al final, versículo 53 en adelante. Y más que nada para la iglesia local. Más que nada para la iglesia local quiero que entienda esto. Para todos, pero más que nada para la iglesia local. ¿Por qué? Porque muchas veces no recibimos palabra de Dios por nuestros conceptos que tenemos en nuestra mente. Amén. Por nuestra idea o nuestra forma de pensar que tenemos en nuestra mente. ¿Ok? Por los paradigmas que venimos arrastrando y no logramos entender y nuestra mente se bloquea, hermanos. ¿Ok? Y ahorita les voy a explicar por qué. Mateo 13, 53, al finalizar dice, lo leo y luego se los explico. Dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, ¿a cuáles parábolas, hermanos? Las que estuvimos analizando ayer. ¿Y de qué hablaban las parábolas estas? Del reino, ¿ok? Dice, se fue de ahí y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera, dice, que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y dice el 58, y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Por qué les digo esto, hermanos? La palabra de Dios nos habla acerca de la honra. Amén. Y en una ocasión, hermano, yo dando una enseñanza, el poder de la honra, porque la honra tiene poder. Amén. La honra tiene poder. Pero viendo esta ilustración, hermanos, en esta palabra, dice que Jesús no pudo hacer milagros en su tierra por la incredulidad. Amén. ¿Por qué? Porque ahí recibieron a Jesús como el hijo del carpintero. No lo recibieron como el Mesías. No lo recibieron como Jesús de Nazaret, el que vino, hermanos, enviado. No lo recibieron como el Cristo, lo recibieron como el hijo del carpintero. Y por toda esa mentalidad que tenía toda esa gente en su mente, Jesús no pudo hacer nada con ellos. Si nosotros leemos el versículo 58 en el original, dice que hizo milagros de índole de dolor de cabeza. O sea, superficiales, detallitos. Hizo milagros, pero no los milagros que nosotros estamos impuestos a que Él haga. Pero ¿por qué pasó esto, hermano? Por la incredulidad, por la mentalidad como lo recibieron a Él. ¿Amén? ¿Me está entendiendo? Ok, hoy en nuestros tiempos pasa exactamente lo mismo. ¿Amén? Si tú, mi hermano, me recibes a mí como el hermano Moy, déjame decirte que yo no te puedo dar nada como el hermano Moy. Pero si tú me recibes como un siervo de Dios, te puedo dar mucho. Amén. Te digo esto para que estamos hablando de Romanos 12, 1 y 2 desde el viernes. Que vayas cambiando tu forma de pensar. Porque muchas veces venimos a los servicios y no recibimos nada. Porque dicen, otra vez el hermano Díaz. ¿Qué me puede enseñar el hermano Díaz?
Amén. Oh, ¿quién más de los jóvenes? Marquito. ¿Qué me puede enseñar un joven a mí? Te bloqueaste y no recibiste nada, mi hermano. ¿Me está entendiendo? Pero si tú lo recibes a él como un enviado de Dios, déjame decirte, Dios lo va a usar a él y tú vas a ser bendecido. Amén. Cualquiera que se pare al frente y esté hablando y exponiendo la palabra de Dios, mi hermano, si tú en tu mente tú te bloqueas, déjame decir, no vas a recibir nada. Ahora, otras cosas de la honra, mi hermano, es tú debes de demandar del que está delante. Si tú demandas algo de mí va a salir. Pero si tú estás callado, como si nada, no va a pasar nada en tu vida. Tenemos el ejemplo, hermanos, en la Biblia de la mujer de flujo de sangre. Jesús no oró por ella. Jesús no le puso la mano, ni ella habló con él hasta después. Pero ella dijo, con tan solo que yo logre tocar su vestimenta, con eso me basta y me sobra. Y entre la multitud se fue abriendo paso, mi hermano. No le importó lo que la gente pensara. Dijo, yo la toco, y yo la toco, no importa que me critiquen. Si nosotros analizamos esta parábola bien profundo, hermano, esa mujer debería haber muerto según la tradición en esos tiempos. Porque ¿quién era ella? Amén. Pero a ella no le importó aún morir por recibir su milagro. Ella demandó de Jesús unción. Y Jesús dijo, espérame, ¿qué pasa? Alguien me tocó. ¿Qué más? Dijeron los apóstoles, si estamos amontonados de gente, ¿cómo que quién te tocó? No, espérame, algo diferente. Yo sentí un toque diferente aquí. Amén. Salió virtud, salió poder de él, y la mujer al instante quedó sana. Amén. Eso, si lo aplicamos en nuestros tiempos, es exactamente lo mismo. Porque según la Biblia, Dios ahora está ¿dónde? Dentro de nosotros. Ahí está el Espíritu Santo dentro de ti. Y si tú demandas virtud, virtud va a salir de mí, mi hermano. Y si tú estás enfermo, tú vas a ser sano. Si tú estás esclavizado, tú vas a ser liberado. Pero tú demandas, no yo. ¿Me va entendiendo? Tú demandas, no yo. Yo vengo y expongo la palabra. Cualquiera que venga y expone la palabra, pero en ti está si recibes o no recibes. Amén. No es el que está al frente, ¿no? Es como tú lo recibas al que está al frente. Y una vez como tú lo recibas, tú empiezas a demandar. Tú empiezas a demandar. Si tú cambias tu mentalidad, hermano, ahora a una mentalidad de reino, las cosas van a empezar a cambiar. Y no vas a estar esperando a que el pastor acabe de predicar. A ver, pasen los enfermos. ¿Para qué? Ahí tú puedes ser sanado. Ahí en tu lugar. Pero nuestra mentalidad dice, no, me espero hasta el final, hasta que el pastor llame. Y si el pastor no hizo llamado, te fuiste con tu enfermedad. Te fuiste igual o peor que como viniste. ¿Sí me entiende, hermano? Entonces no está en el predicador, está en el que está escuchando. El predicador trae la unción. Pero ¿de qué le sirvió a Jesús? Y no hizo milagros. No hizo. ¿Por qué? Porque la multitud no lo recibió como tal. Lo recibió como el hijo del carpintero. ¿Qué pensé el hijo del carpintero? Déjame le encargo una silla que me la haga, que me haga una mesa. Es carpintero. ¿Me explico? Es lo mismo aquí, mi hermano.
Tú tienes que ir a empezar a cambiar tu mentalidad, y quien se ponga al frente, recíbelo como un enviado de Dios. Amén. Y empieza a demandar unción de Él. Empieza a sustraer esa unción que Él trae, y tú vas a recibir de esa unción. Amén. Uno de los puntos del poder de la honra. Mira, escucha esto. Por ejemplo, si yo me tardé 3, 4 años metiéndome con Dios, ayuno, oración y estudiando para aprender algo, una de las ventajas, si tú captas esto, yo me metí a lo mejor 3 años, 4 años, tú en un instante vas a recibirlo. Si tú entiendes el poder de la honra. ¿Sí me explico? Porque yo ya lo traigo, el que está al frente ya lo trae, ya luchó, ahora te toca a ti. Amén. Jesús dice que se iba aparte a orar. Iba y oraba. Y cuando venía al campo de batalla, Él no oraba por los enfermos, Él daba la palabra. Amén. Él daba la palabra. Levántate, sé sano. Pero ya había orado, ya había doblado rodilla, ya había ganado la batalla. Solamente venía a ganar el trofeo. ¿Me explico? Hoy en día, ¿cómo estamos los hijos del reino o los cristianos? Hacen los enfermos y empezamos y Rambo saca la bazooka y no pasó nada. ¿De qué sirvió tanto show? ¿Sí me entiende, hermano? ¿Sí me entiende? Amén. Da la palabra, mi hermano. Da la palabra, nada más. Cuando tú ya entraste a este sistema del reino, pues da la palabra. Y no estoy diciendo que esté mal hablar en lenguas, no, porque es el lenguaje de este reino. Porque todos los reinos tienen un lenguaje. Amén. No estoy diciendo tampoco que vayas y que no ores por eso. No, hay que obedecer la palabra. Claro que sí. Pero cuando tú ya entras a este sistema, tú no das la palabra. ¿Estamos entendiendo? Entonces, no está en el que está enfrente, está en los que quieran recibir. Amén. Si alguien se para aquí al frente a dar la enseñanza, es porque el pastor ya lo autorizó. Tiene que pasar primero por él. Así es que si ya está aquí al frente, es porque el pastor lo autorizó, y tú no te preocupes quién es, ni tú recibes la palabra. ¿Me explico? Pero es que ese que va a predicar y ese está en pecado. Pero lo que va a exponer es la palabra. No te bloquees. ¿Me explico? No te bloquees, porque la palabra tiene poder. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Ok, vamos a continuar con el tema. Entonces, voy a tratar de ser lo más claro posible por cuestiones de los visitantes, para que logremos entender esto, ¿sí? Para que logremos captar. Hemos hablado desde el viernes, sábado, y hoy continuamos, y a la noche Dios dirá. Hemos estado hablando acerca del reino. No estamos hablando para nada de religión, hermano, para nada. Es más, la Biblia no habla de religión, hermano, habla de reino. ¿Ok? Y nosotros necesitamos instalar, escuche esto, instalar el reino de los cielos aquí en la tierra. Cuando tú logres entender estos temas del reino, y ya está instalado el reino aquí, ahora tú vas a ser transportador del reino, de la autoridad de ese reino. Y entonces tu mentalidad cambia en todos los aspectos. Por ejemplo, cantamos, visítanos, Señor. ¿Qué estás diciendo con visítanos? Que Dios no está aquí. ¿Me explico? Pero cuando tú lo instalas el reino, Él ya está aquí. Él ya está instalado.
Entonces se acabaron los cantitos de visítanos, se acabaron los cantitos de restáurame porque tú ya estás restaurado. ¿Me entiende? Cambia tu mentalidad totalmente. Y mientras nosotros sigamos pidiendo visítanos y visítanos, y Señor, pues ahí les voy otra vez. Pero yo no los quiero visitar, yo quiero habitar, yo quiero vivir ahí, que es diferente. ¿Me explico? Pero nosotros seguimos visítanos y cámbiame y restáurame y seguimos hablando, hermanos, al futuro, al futuro, al futuro. Y por eso estamos como estamos. Pero cuando tú entiendes esto, cambia hasta tu forma de alabar, hasta tu forma de orar, cambia todos tus aspectos. Amén. All right. Entonces vamos a empezar y vamos a continuar con el tema de el reino de los cielos. Cuando yo empecé a dar estas enseñanzas, hermanos, allá, Dios me da un tema y muchas veces el tema se me alarga, el mismo tema, un mes, mes y medio, 2 meses hablando del mismo tema. ¿Dónde sale tanto? No lo sé. Solo empieza a fluir de parte de Dios. Pero cuando predicamos en una iglesia, el hermano Díaz predica de una cosa, el pastor predica de otra cosa, y el otro predica de otra cosa, y el otro predica de otra cosa, juntamos el mensaje y ¿dónde quedó la bolita? ¿Sí me explico? Tenemos que llevar un orden. El que se va a recibir de algo, de una profesión, va en esa línea a recibirse y va a todas las materias son en base a eso. ¿Me explico? Y al final se gradúa de eso que estaba estudiando. No pico acá, y no pico acá, y no pico acá, porque no se gradúa así. Porque en las cosas de Dios es lo mismo, hermano. ¿Sí? Hablemos, cuando entramos en esta visión, y los que predican, si entran en esto, todos van a predicar acerca de lo mismo. Y cualquier enseñanza que agarres de la Biblia, toda te habla de reino. Pero cuando todavía no te ha llegado la revelación, no lo entendemos. Mira, ahorita me decía una cosa el hermano Díaz, dijo: hermano, sí es cierto. Estaba leyendo Gálatas 5. Hemos leído Gálatas 5, 19, las obras de la carne. Todo mundo nos las sabemos hasta de memoria, pero nunca lo relacionamos al reino. Y al final dice: los que practican estas cosas no heredarán el reino. Pablo, si tú analizas las epístolas de Pablo, todas hablan de gobierno, todas hablan de reino, pero siempre hacemos el reino a un lado y nos vamos al otro, nada más. Pero todo debe ir encajado al reino. ¿Está entendiendo, hermano? Entonces, cuando se te abre y te llega la revelación del reino, todo es un solo mensaje. Y los que vamos a enseñar aquí, o los que están enseñando, lo van a entender, y todo va a ir al mismo mensaje. Entonces la iglesia empieza a ser edificada, y empieza a crecer, y empieza a crecer. Y no estamos picando aquí y allá. Amén. Por eso Jesús, cuando anduvo, él predicó nomás un mensaje: el reino. ¿Ok? Él no predicó sanidad, pero sí practicó la sanidad. Él no predicó liberación, pero sí practicó la liberación. Él no predicó prosperidad, pero más sin embargo multiplicó panes y peces. Él predicaba el reino, pero donde iba caminando y predicando el reino, iba sanando, iba liberando. ¿Por qué? Porque todo esto es la cultura del reino. Amén. Porque en el reino no hay hambre, no hay guerras, no hay dolor. En el reino de los cielos es perfecto, no hay nada de eso. Amén. Entonces tú predicas el reino y tú por consecuencia estás trayendo todos los beneficios de ese reino. Por eso Jesús llega a la tierra, pues él no iba a predicar lo que no hay allá. ¿Me explico? Y cuando llega y dice: ay, este está enfermo, pues en mi reino no hay enfermos, déjamelo sano. ¿Me explico? Es lo mismo nosotros. Cuando tú entiendes el tema del reino de los cielos y se instala, hermano. Miren, yo estaba dando estas enseñanzas y Dios le da una visión a una hermanita. Dice: pastor, Dios me dio una visión. Dice: veía yo en el altar un trono
Veía un trono aquí, dice, y una corona de oro grandota, con muchas piedras, dice, y una mesa, dice, y de la mesa fluía, y dice, caía sobre los escalones y fluía para toda la iglesia. Pues no lo entiendo. Yo sí lo entiendo, hermano. Se está instalando el trono porque viene el rey a sentarse. Amén. ¿Qué fluía? ¿Qué fluía? Los beneficios que tú tienes en ese reino. Amén. Si tú eres ciudadano del reino de los cielos, tú tienes beneficios. Tú eres ciudadano de Estados Unidos, tú tienes beneficios como ciudadano de Estados Unidos. Tú eres ciudadano del reino de los cielos, tú tienes tus beneficios también. Amén. Y no estamos hablando para nada de religión. Estamos hablando de un reino, de una nación, de un pueblo. Amén. ¿Cuántos quieren ser participantes del reino de los cielos? ¿Cuántos quieren ser participantes, hermanos, de esta nación que Dios tiene, hermanos, preparada para todos nosotros? Y tú eres la iglesia de Cristo, es parte de ese pueblo. Y tú tienes beneficios. Amén. Si tú eres ciudadano de Estados Unidos y tú tienes derecho a un beneficio, pero no lo sabes, mientras no lo sepas, no puedes obtener ese beneficio. Hasta que alguien te dice, no hombre, ¿por qué batallas? Si el gobierno les está ayudando. ¿Cómo? Si tengo 20 años sufriendo con esto. ¿Por qué no me habían dicho? Ok, acá es lo mismo. Mientras no se te revele algo, mientras alguien no te lo enseñe, ahí estás tú. Y batallando, y batallando. ¿Por qué batallas? Si el reino de los cielos es perfecto. Y yo soy ciudadano del reino de los cielos. Yo tengo derecho a los beneficios del reino de los cielos. Amén. Y cuando tú eres ciudadano del reino de los cielos, tú recibes esos beneficios. Es como todo. Ciudadanos de Estados Unidos tienen que cumplir ciertos requisitos. Amén. Para tener tus derechos. Acá es lo mismo. Tienes que cumplir los requisitos. Los cumples, que no es nada del otro mundo, y tú tienes derecho. Amén. ¿Me están entendiendo? Ok, vamos a ver entonces algunos componentes o algunas características de un reino. Yo quiero que los que están apuntando lo apunten. Si tú logras entender estas características o estos componentes, tú vas a lograr traer el reino de los cielos aquí a Houston. Alright. Ok. Número 1. ¿Estamos listos? Para los que apuntan. ¿Se acuerdan aquellos tiempos? Yo le digo a los hermanos, ¿te acuerdan aquellos tiempos cuando nosotros cargábamos la Biblia y cargábamos el himnario a la iglesia? ¿Cuánto les tocó? Amén. Y luego después para quitar el himnario, qué duro. Oh, no, religiosidad. No, es que hay que traer el himnario a la iglesia. ¿Dónde dice? No, es que el himnario es parte. Logramos romper esos paradigmas. Logramos romper esa estructura que nos estaba alejando de Dios. Ahora yo les digo a los hermanos, tráigase la Biblia, eso no puede fallar. Pero tráigase un cuadernito, hermano. Tráigase su pluma. Esta es una escuela. Estamos aprendiendo. Y ahora todos están apuntando. Cuando yo estuve aquí, hermano, yo ahí tengo todos mis apuntes. De cuando el hermano Díaz daba las enseñanzas, ahí los tengo y los saco. Tengo como 4 o 5 cuadernitos llenos, hermano. Desde la Sherman. Ahí los tengo. Yo me la pasaba punto y apunte. ¿Me explico? A hoy, eso a mí me ha servido. Porque le doy una ojeada y dice, no más que ahora es de otro punto de vista. Pero es lo mismo. ¿Me entiende? Pues sí sirven los apuntes. ¿Sí? Sí sirven. O sea, yo recomiendo apuntar. Sobre todo los que tienden a un liderazgo, los que tienden a crecer espiritualmente. Tenemos que apuntar. Ok. Componentes de un reino. Todo reino, hermanos, tiene estas características, tiene estos componentes. Todo.
Ya sea el reino de España, el reino de Inglaterra, el reino de Portugal, el reino de los cielos, todos tienen este componente. Número 1, territorio. Territorio. Número 2, lenguaje. Número 3, constitución. Número 4, símbolos. Lo repito ahorita. Número 5, códigos morales. Número 6, valores. Número 7, costumbres. Número 8, normas sociales. Y siguiente, cultura. Lo repito una vez más para los que están apuntando. Número 1, territorio. Número 2, lenguaje. 3, constitución. 4, símbolos. 5, códigos morales. 6, valores. 7, costumbres. 8, normas sociales y cultura. Todo reino consta de esto. Todo. Si nosotros queremos traer el reino e instalar el reino de los cielos aquí, la iglesia tiene que tener estos componentes. Hay más, pero con esto se empieza. Por ejemplo, 1948, el pueblo de Israel o la nación de Israel no existía antes de 1948. Amén. En 1948, ante las Naciones Unidas, fue constituida como nación. Y lo primero que le reconocieron fue el territorio. De aquí, aquí, de aquí, aquí es Israel. Amén. Tiene que estar constituido ante las Naciones Unidas el territorio. ¿De dónde a dónde abarca? Y lo segundo que le constituyeron fue su lenguaje. Y ahí fue un problema, porque antes de ahí Israel no existía y hablaban todos los idiomas. Pero ¿cuál es el idioma original de Israel? El hebreo. Y fue un problema para instalar. Pero hoy en día su lenguaje es hebreo. Amén. Entonces, todo reino consta de esto, mi hermano. Todo. Y si nosotros queremos instalar el reino de los cielos aquí, tenemos que analizar eso, cada uno. No va a haber tiempo para explicarlos punto por punto, ¿sí? Pero ahí a lo mejor más adelante regresamos. Pastor no dice que sí. Ok. Entonces vamos a seguir, hermanos. Entonces, si nosotros queremos instalar el reino de los cielos en este lugar, tenemos que ir aprendiendo estos componentes. Cuando tú logras captar y entender estos, se instala el reino de los cielos. Y el siguiente paso es que tú eres transportador del reino de los cielos donde quiera que tú andas. Donde tú vas, tú traes el gobierno de los cielos. Amén. Y por eso, donde tú andes, en la tienda, en el trabajo, ahí en tu cosmos. ¿Recuerdan la palabra que analizamos ayer? Cosmos. ¿Qué es cosmos? Los estudiantes, nomás uno. A ver, los que estuvimos ayer. Amén. La palabra mundo en la Biblia es cosmos, no es tierra, es cosmos. Y la palabra cosmos es un sistema de gobierno. Y tú tienes un cosmos, ahí donde tú te mueves. Y tú eres un embajador del reino de los cielos para venir a cambiar ese cosmos. ¿Qué cosmos te rodea a ti? ¿El de las tinieblas o el reino de los cielos? Si en tu trabajo, si en la escuela, si en tu casa, donde tú te mueves, es tinieblas, déjame decirte, tú no eres luz. Y la Biblia dice que tú eres luz, y cuando somos luz debemos alumbrar. Las tinieblas se tienen que apagar. Pero si las tinieblas son más fuertes, te están opacando esa luz. Tu cosmos no es el que Dios quiere.
no está un pedacito del reino de los cielos aquí. ¿Sí me entiende? Amén. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar. ¿Para qué hizo Dios la tierra? Para que sea habitada, dice Isaías 45:18, para que fuese habitada. Con términos de reino es para que fuese colonizada. ¿Quiénes van a colonizar la tierra? Los representantes del reino. Porque un reino tiende a colonizar siempre, no se estanca, siempre tiende a agarrar territorio nuevo, colonias nuevas. ¿Por qué? Porque el territorio es la gloria del rey. Y Dios quiere gloria. Dios quiere que sus hijos le den gloria. ¿Cómo es la mayor gloria que tú le puedes dar? Expandiendo el reino. Amén. Señor, te doy gloria. Dale gloria expandiendo el reino. ¿Me explico? Si esa familia, tu vecino, no sabe de Dios, es más, ni cuenta se ha dado que tú eres cristiana o que tú eres cristiano, ¿estará el reino de Dios ahí en tu casa? ¿Por qué mis hijos son rebeldes y esto y no vienen y no me hacen caso? Porque no has tomado la autoridad que Dios te ha dado. Cuando tú tienes la autoridad del reino, los reyes decretan. Los reyes vientan un edicto, leyes. ¿Amén? Los reyes nunca dicen, oye, pues ¿cómo ver? ¿Estará bien esto? No. El rey vienta un edicto. ¿Ok? Avienta una ley. Y la ley o el edicto que daba un rey se obedecía porque se obedecía. Y el que no la obedecía, cuello. ¿Cierto o no? Amén. La Biblia nos enseña que tú eres rey. Apocalipsis 1:6, que tú eres rey y príncipe. ¿Cierto? Nos habla que somos reyes y príncipes. Rey tiene que ver con autoridad. Cuando tú eres rey y ejerces la autoridad de ese rey, ese reino, tu cosmos cambia porque tú ejerces la autoridad. Amén. Me habló una hermana de otra congregación: pastor, quiero que me ayude a orar por mi hijo, que es muy rebelde y hasta me maldice. Digo, hermana, ¿me permite hablar con su hijo? No, pastor, no quiero porque lo va a insultar, y si a mí me insulta, cuanto más usted. Digo, no se preocupe, estoy impuesto. Deme permiso de hablar con su hijo. Yo voy a hablar con su hijo. No, pastor, es que esto. Ok, le digo, entonces siga su condición. Siga entonces donde está. Digo, ok, entonces vamos a hacer el plan B. Entonces le dije, tiene que entender la autoridad que Dios le da a usted para que usted decrete ante el mundo espiritual, ante ese cosmos espiritual. Usted se para en el cuarto de su hijo y usted, con autoridad del reino de los cielos, usted le dice no a su hijo, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. Amén. No es el ser humano nuestros enemigos. Amén. Usted se para ante el mundo de las tinieblas y usted reprende en el nombre de Jesucristo ese cosmos, ese ambiente. Pero usted ejerce esa autoridad de reino, mi hermano, y cambia porque cambia el sistema ahí. Amén. Se transporta, hermanos, usted o su familia del reino de las tinieblas al reino de la luz. Pero ¿qué pasa hoy en día? Que no hemos entendido precisamente estos puntos de la autoridad del reino. Amén.
Pues tenemos que entender esto, hermanos, para poder ejercer. Cuando logremos entender esto, hermanos, yo se lo puedo asegurar, cambia, porque cambia su estilo de vida, mi hermano. Amén. Cambia porque cambia. Es otra forma de pensar, otra forma de ver las cosas. Todo es diferente, mi hermano. Usted va con confianza donde usted anda. Usted sabe que es hijo de Dios, que usted es un ciudadano del reino de los cielos. Usted se para enfrente de la enfermedad y la echa afuera. Se para enfrente de cualquier diablo, demonio, hermanos, y huye, porque usted tiene la autoridad del reino. Pero si andamos todos ahí, ¿será? No, ¿y qué si no funciona? Ni lo hagas, mi hermanito, porque no funciona. Amén. No funciona, hermano. Tú tienes que creértelo. En el reino de los cielos todo funciona en base a fe. Y fe es creer. Si tú no crees, no funciona, mi hermano. En el reino de las tinieblas o en el reino natural, tú tienes que actuar con tus 5 sentidos. En el reino de los cielos nomás te dice Dios una cosa: fe. Punto. Es más difícil, hermano, actuar en el mundo natural, porque tienes que actuar con 5 sentidos. Acá en el mundo espiritual nomás es uno y no queremos entrarle. ¿Me explico? Fe. Fe, hermano. Puse a hablar de fe a la iglesia y hablé un mes de fe. Fe. Y nosotros ponemos un bosquejo y ya no hay que hablar de fe. Y nos vamos a Hebreos, lo típico, ¿verdad? Toda la Biblia está relacionada a fe, porque todo el reino trabaja en fe. Amén. ¿Estamos entendiendo? Ok, vamos a ver unas citas bíblicas más. Marcos 16, 15 y 16. Jesús, para ir comprobando lo que estoy hablando, Jesús predicó el reino y luego hizo lo que tenía que hacer, o hizo sanidades, o hizo liberaciones, o qué sé yo. ¿Ok? Si alguien lo tiene, me ayuda a leerlo. Marcos 16, 15 y 16. ¿Predicar qué? Ok, vamos a aclarar esto. Predicar el evangelio. La palabra evangelio no tiene que ver nada con religión. ¿Ok? Porque la palabra evangelio es nuevas, buenas nuevas. ¿Ok? Lo explicamos un poquito el viernes. ¿Recuerdan? Es buenas nuevas. Y buenas nuevas puede ser cualquier buena noticia que te den. Como ejemplo, el patrón del hermano Díaz le dice: tengo un aumento para ti, tengo un evangelio para ti, tengo buenas nuevas, tengo noticias buenas para ti. Ese es evangelio. Amén. Pero cuando nosotros vemos la palabra evangelio, inmediatamente, ¡pum!, le metemos doctrina, le metemos religión. No tiene nada que ver con religión. Amén. Simplemente son buenas noticias. Entonces, para eso, si yo vengo a predicarte o a enseñarte un evangelio, yo tengo que aclarar cuál es esa buena noticia. ¿Amén? Te lo tengo que aclarar, porque buenas nuevas puede ser cualquier cosa. ¿Sí me entienden? Cualquier cosa puede ser evangelio, puede ser una buena noticia. Entonces tengo que aclarar de qué es esa buena noticia. ¿Y de qué estamos hablando? Del reino. Entonces la buena noticia es que lleves el evangelio de el reino de los cielos. ¿Ok? Entonces eso es lo que Jesucristo nos está diciendo ahí en esa cita. O sea, lleva el evangelio del reino. ¿Qué evangelio llevamos nosotros? ¿Qué es lo que vamos a predicarle a la gente inmediatamente? ¿Qué es lo primero que le decimos? Miren, yo me les digo otra cosa. Jesús
Yo sé que a lo mejor me voy a chocar con muchos de ustedes, pero Jesús no predicó buenas nuevas. Una sola vez en la Biblia menciona buenas nuevas, nacer de nuevo. Una sola vez menciona nacer de nuevo. Y se lo menciona a un anciano ya grande y a las 2 de la mañana, solos, no a una multitud. Amén. Y nosotros hacemos toda una doctrina de nacer de nuevo. Y no estoy diciendo que no se predique eso, hay que hacerlo. Amén. Pero ese no es el mensaje principal. El mensaje principal es el reino. Lo demás, hermanos, no sé si me estén captando, si me estén entendiendo, no quiero que se confundan. Quiero que entendamos lo que Jesucristo hizo cuando vino a la tierra. Amén. Amén, hermanos. Ejemplo. Nosotros siempre, Dios hizo al hombre para adorar a Dios, para que le alabemos. Génesis 1:26 dice que hizo al hombre para que gobernara. Amén. Y no está mal adorarle, y no está mal alabar, hay que hacerlo. Pero Jesús dice bien claro, Dios, la palabra dice, la constitución del reino dice bien claro para qué te hizo. Amén. Pero hay una cosa bien importante que nosotros tenemos que entender. El enemigo es muy astuto y se mete aún en los pensamientos de los cristianos y nos desvía el objetivo principal, y con que esté desviado, dice, con eso estoy contento. Amén. Adórenle, alábenle, vayan a la iglesia, no hay problema. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué sales, mi hermano? ¿Por qué sales y perdiste toda esa bendición? Perdiste todo el gozo. Y estás en la casa otra vez ahí, un mar de lágrimas, llorando. ¿Por qué? Si aquí recibiste, aquí te gozaste tremendamente, y allá es diferente. ¿Por qué? ¿Me entiendes? ¿O nomás a mí me pasaba eso? ¿Sí me va entendiendo? O todos se gozan y están allá en su casa igual. Viene un problemita y pum, nos robó es más, no en su casa y saliendo a las puertas, con que el pastor no salude a uno y dice, no me saludó el pastor, pum, se perdió todo. ¿Cierto o no? Amén. ¿Por qué? Si aquí estabas alabando y danzándole y gozándote, todo estaba muy bien. Porque no está instalado el reino. Amén. Cuando se instala el reino, mis hermanos, tu objetivo principal es hablar del reino, y las demás son consecuencias del reino. Amén. ¿Me está entendiendo, hermano? Entonces, nosotros nos hemos enfocado a predicar o a enseñar las consecuencias, pero no el tema principal del reino. Amén. Por eso se convierte uno, un año, 2 años, y no se fue. ¿Qué pasó? Es más, pastor, si nosotros le echamos números, esta congregación, ¿cuántos años tiene? 20, 21 años. ¿Cuántos se han ido de esta congregación? ¿Ya estuviera lleno esto? Ya estuviéramos comprando la católica a un lado. ¿Me explico? ¿Por qué? Si Dios hizo la obra, los sanó, los liberó, los bautizamos correctamente, ¿por qué? Porque nos enfocamos a enseñar las consecuencias, no el mensaje que Cristo vino y enseñó. Amén. ¿Me está entendiendo? ¿Cuál era el mensaje de Juan el Bautista? El reino. ¿Sí? El reino. Arrepentidos porque el reino se ha acercado. ¿Ok? Jesús viene y Jesús
se adhiere al mensaje de Juan el Bautista. Y no porque fuese el único que predicaba en ese tiempo. Habían seduceos, fariseos y filósofos griegos y de cuánta cosa había ahí más, que todos tenían sus doctrinas y todos enseñaban a su manera. Pero Jesús dice: no, tú no. Juan, contigo, Juan, porque predicas lo mismo que yo, el reino. Y Jesús empieza su ministerio y empieza a predicar el reino. Arrepentidos porque el reino se ha acercado. Sus primeras palabras que Jesús empezó su ministerio fue: arrepentidos. ¿Qué es la palabra arrepentidos? ¿Qué es la palabra arrepentidos? Cambiar de mentalidad. Lo mismo que predicó Pablo, Romanos 12, 1 y 2. Cambien su forma de pensar. Jesús empieza, como quien dice, insultando a todo mundo: ¡hey! Arrepiéntanse. ¿De qué se tenían que arrepentir los judíos? Si alguien era obediente en ese tiempo, eran los judíos. Obedecían la ley al pie de la letra. ¿De qué me arrepiento? Si yo ya soy circuncidado, hago mis celebraciones conforme al rito de Moisés y llevo al pie de la letra toda la ley. ¿De qué me arrepiento? No entendían. De tu forma de pensar. Arrepiéntanse de su forma de pensar, les dice Jesús. ¿Por qué me tengo que arrepentir? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Es lo mismo hoy en día, hermanos. Es lo mismo. Venimos arrastrando, hermanos, cada uno de nosotros piensa diferente. ¿Sí? Cada uno tenemos nuestra propia ideología, nuestros propios pensamientos, nuestros propios conceptos. Jesús dice: ¡hey! Arrepiéntanse, porque así no van a poder entrar al reino de los cielos. Amén. Ok. Vamos a leer una cita bíblica más. Mateo 6, 9 y 10. Ok. ¿Cómo debemos orar? Vamos a analizar esto, hermanos. Que esta es la cultura del reino. Porque para empezar no sabemos ni orar conforme a la cultura del reino. ¿Okay? La cultura del reino es diferente a tu cultura. Entonces nosotros tenemos que pensar conforme se piensa allá y conforme se vive allá. Y Jesús les enseñó a sus discípulos cómo. ¿Ok? Y empieza diciendo: oraréis así: Padre nuestro. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo oras tú? Dios mío, Padre mío. No seas egoísta. No es tu Dios, es de todos. ¿Sí me explico? Padre nuestro. En la cultura del reino, no oro por mí, oro por toda mi comunidad, oro por toda mi colonia, oro por toda mi familia, oro por todos los hijos del reino, oro por todo el mundo. En la cultura del reino así es. En la religión, oro por mí. Señor, bendíceme, Señor, dame, y Señor mío y Dios mío. Y luego venimos: ¿por qué no me contesta? Porque no estás orando como Él nos enseñó. ¿Me explico? Para empezar, ahí empezamos mal. Pues tenemos que orar conforme a la cultura. Y no lo enseñó cualquiera, lo enseñó Jesús, Él mismo. ¿Me explico? Padre nuestro, que estás ¿dónde? En los cielos. ¿Por qué en los cielos? Porque allá es su reino, mi hermano. Allá Él vive. Allá en el reino de los cielos todo es perfecto, no hay hambre, no hay nada, todo es en orden. Pero después sigue diciendo: hermano, tenemos que santificar a ese rey. ¿Qué sigue diciendo? Venga tu reino. Venga tu reino. No nos enseña, nunca nos enseña Dios Jesús que vamos a ir a los cielos. Nunca nos dice:
A ver, ustedes deben orar para que vayan un día al cielo. ¿No enseñó eso Jesús? Nunca enseñó eso. Amén. Los hijos del reino debemos orar: venga tu reino aquí en la tierra. Los hijos de una religión oramos: Señor, ya quiero irme contigo, yo quiero estar allá en los cielos. ¿Me está entendiendo? Pero nuestra mentalidad debe ir cambiando. Y cuando eres un ciudadano del reino de los cielos, tú empiezas a decir: venga tu cultura, venga tus leyes, venga tu gobierno aquí en la tierra, Señor, dámela. Yo quiero ejercerla aquí en la tierra, no en los cielos, aquí en la tierra. Amén. Por eso cuando dice venga tu reino, está diciendo venga todos los beneficios de ese reino. ¿Cuáles son los beneficios de ese reino? Sanidades. ¿Qué más? Todos esos beneficios son tuyos, mi hermano, cuando tú eres un ciudadano del reino de los cielos. Venga tu reino. ¿Por qué a veces no oramos por enfermos y no sanan? Exacto. ¿Y qué tal si pongo las manos y no sana? ¿Y qué van a decir? No ores mejor, mi hermano. ¿Me estás dudando? ¿No estás en fe? Amén. No, es que yo no tengo el don de sanidad. Hay dos formas: por el don de sanidad y por obediencia. Para orar por enfermos, para echar fuera demonios. No, es que yo no tengo el don de liberación, yo no tengo el don de sanidad. No, no voy a orar. Sobre los enfermos pondrán sus manos. ¿Es don? Es obediencia. Obedece. Obedece. No dice: a ver, van a poner las manos sobre los enfermos los que tengan don, nada más. No. Estas señales seguirán a quienes. ¿Eres creyente o no? Entonces, ¿por qué estamos viviendo en estas situaciones? ¿Me está entendiendo? Tenemos que empezar a cambiar nuestra mentalidad. Amén. Tenemos que empezar a transformar, hermanos, nuestro estilo de vida. Estamos tan acostumbrados, hermanos, a este cosmos, a este mundo tan bonito. ¿Qué le ves de bonito? Amén. Pero cuando tú entras a la dimensión del reino, ahora sí está bonito el asunto, porque empiezas a disfrutar todo lo que el rey tiene para sus hijos, para sus ciudadanos. Amén. Les decía ayer, uno de los principios del reino es que la condición de los ciudadanos de ese reino se debe reflejar, o la condición del rey se debe reflejar en los ciudadanos. ¿Entiende? Y si en un reino hay calamidad o enfermedad o pobreza, ese rey viene y suple, porque el rey es el dueño. En el reino de los cielos es igual. ¿Por qué me tengo entonces yo que preocupar qué voy a comer el día de mañana, si tengo un rey que suple todo? Amén. Pero como no tienes fe, ay Señor, no tengo, ¿cómo lo voy a hacer mañana? Y estoy sin trabajo. No eres ciudadano del reino. ¿Me está entendiendo, hermano? Cuando entras a las dimensiones del reino, empiezas a disfrutar los beneficios que tiene ese reino para nosotros. Amén. Entonces, venga tu reino, vengan todos los beneficios de ese reino aquí a la tierra. ¿Para quiénes? Para los ciudadanos de ese reino. Amén. ¿Cuántos quieren ser ciudadanos de ese reino? ¿Cuántos quieren ser ciudadanos de ese reino, mi hermano? Cumplan sus requisitos. ¿Usted es ciudadano? Amén. ¿Cuáles requisitos? Visitantes
Hablen con el pastor, él se los va a decir. Que no tengo tiempo ni de meterme eso. Amén. Y se los ponía ayer fácil. ¿Quieres ser ciudadano de Estados Unidos? ¿Tienes que cumplir requisitos? Si no, no puedes ser ciudadano de Estados Unidos. Amén. Y si el departamento de inmigración te dice, tráeme estos 20 requisitos, y tú vienes y le dices, te traigo 19, te falta uno. No, pero es que mira, ya tengo 19, tengo la mayoría. Te falta uno. Y no te doy hasta que traigas los 20. No, pero es que yo estoy dentro de una iglesia, yo le alabo, yo le glorifico. Te faltan, mi hermano, requisitos. Te falta el 19 o el 20, o te faltan los 19 o te faltan los 20. ¿Me explico, hermanos? Pero es que yo tengo 20 años en el evangelio. Pues se sabe cuál evangelio, pero el evangelio del reino no. Amén. Porque el evangelio del reino de los cielos tiene sus requisitos. Tú los cumples, tú eres ciudadano. Amén. Entonces ya no eres ciudadano de aquí, de este mundo, sino eres ciudadano del reino de los cielos. Pero no está diciendo que te vas a ir a vivir a los cielos, sino tu ciudadanía está en los cielos. Amén. Por eso Jesús oró, dijo: Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del mundo. Y nosotros aferrados a irnos para el cielo, aferrados. Aquí vamos a reinar, mi hermano. Empieza a ejercer la autoridad ya. A ti es dada esa autoridad. Pero mientras estemos con la mentalidad de que me voy, por eso no le echas ganas. Porque tu mentalidad está de que no, pues ya, Cristo viene. Es otro tema bien especial. Estamos Mateo 24. No me meto en eso. Mateo 24. Todo Mateo 24 es la respuesta a una pregunta compuesta de los apóstoles. Y lo primero que empieza enseñando Jesús ahí, lo primero que te dice, las señales que no son del fin. Y nosotros las hemos invertido. Es lo primero que te empieza diciendo. Cuando veas terremotos y guerras, hambre, pestes. Nosotros que decimos, es que ya viene. Ahí dice bien claro, todavía no es el fin. Y lo dice, cuando sea predicado, ¿qué? El evangelio del reino, ¿en dónde? Y decimos, es que el evangelio ya llegó. El evangelio del reino no ha llegado, mi hermano. Ha llegado cualquier otro evangelio, pero el del reino no se ha predicado en todo el mundo. ¿Me explico? Porque en las iglesias hemos estado predicando de todo, menos del evangelio del reino. Entonces el evangelio del reino todavía no llega a todo el mundo. Así que si tienes esperanza de que ya viene Cristo, para ti entonces esas son malas noticias. Amén. Así es que entonces empieza a ejercer la autoridad del reino aquí en la tierra. Y olvídate de que ya me voy. Empieza a gobernar con la autoridad del reino. Y empieza a darle el evangelio del reino a tu familia, a tus vecinos, para que también sean partícipes de este evangelio. Alright. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Mateo 9:35. Mateo 9:35. Ya tengo mi escriba aquí. Ok. ¿Qué hacía Jesús? Predicando ¿qué? Aclara qué evangelio. Porque evangelio puede ser cualquier cosa. Él aclara qué predicaba. ¿Y luego qué hacía después? Y sanando.
Primero predicaba, primero enseñaba el evangelio del reino y después enseñaba. ¿Ok? Le bajan a Jesús, está predicando ahí en una casa y abren el techo y le bajan un paralítico. ¿Para qué se lo trajeron? Para que lo sanara. ¿Y qué hizo Jesús? Primero le perdonó los pecados. Imagínense esos 4 tipos de arriba. Ay, yo no te lo traje para que perdones pecados, yo te lo traje para que lo levantes. Pero él primero se enfocaba a lo primero y luego al último, ¿qué hizo? Lo sanó. ¿De qué sirve que tú sanes si no le predicas el evangelio del reino primero? ¿Me explico? Mejor déjalo como está, hermano, porque se va a dañar. Déjalo, porque va a estar contigo, hermanos, 2, 3 meses, un año, y se va a ir y va a estar peor. Sí, mi hermano, tenemos que hacer las cosas correctas. Predícale del reino. Miren, me invitaron a orar por una casa, por una familia. Ellos iban a la iglesia bautista. Y dijo la señora: es que nos pasan cosas ahí raras, dice. Estamos ahí viendo la tele y de repente, pum, nos avientan las llaves, dice. Y pum, nos cierran la puerta y le pasa un fantasma y una cosa negra. Y sí, ya estamos bien asustados. Era la mamá sola y 2 niñas, 2 muchachas. Y ok, yo voy. Fuimos. Y estando ahí, le digo: tengo palabra de Dios para usted. Sí, pero es que mire, sí, lo voy a hacer. Ya me lo dijo. O sea, no hay problema. No le veo problema si hay aquí espíritus o hay demonios. Le dije: ese no es el problema. Los demonios se van porque se van. Ese no es el problema. El problema son ustedes. ¿Qué van a hacer después de esto? Y les empiezo a predicar el reino. Yo los demonios los echo fuera ahorita, no hay problema. Y se van porque se van. Pero si usted no acepta a Cristo, usted no se arrepiente y siguen lo mismo, le dije, regresan los demonios y sobre usted, le dije, va a ir peor. Van a bailar un jarabe zapatillo en su cabeza. Le va a ir peor. Así es que la decisión está en usted. De nada sirve echar fuera a los demonios si usted no se arrepiente. ¿Me explico? Empezamos a orar por la casa y que se empieza, y una muchachita de 13 años se manifestó el chanclas veloz por ahí. Ahí estaba. Era la que estaba metiendo. Dios nos discernió dónde estaba, oramos, la liberamos, fue libre. Y le digo a la mamá: insisto, que con su decisión, no, pues déjeme pensarlo. Ok, Dios te la bendiga. Dígalo pensando. Amén. ¿Quién es el que está perdiendo los beneficios del reino? ¿Yo o ellos? Yo cumplo con presentárselos, nada más. El problema de nosotros es que hemos predicado el evangelio del reino como si Dios no necesitara a nosotros. No, hombre, mira, acepta a Cristo. Es que mira, no, hombre, mira. Dios no necesita para nada a nosotros. Tú presenta el evangelio tal cual es. Y si no quiere nada, Dios que los bendiga, sigue orando, pero no pierdas el tiempo ahí. Amén. Y predicamos rogando y rogando. Jesús no le regó a nadie. Es más, a sus mismos discípulos les dijo: si quieren ir, vámonos a volar huilas a otro lado. ¿Cierto? Pues tenemos que predicar como Cristo predicó. Pero estoy dando: ay, no, mi hermanito, mire, es que no, me venga al culto, ¿por qué no viene? Pues tú te estás perdiendo los beneficios, no yo. Yo cumplo con enseñar y punto. Tú sabes si obedeces o no obedeces. Amén, hermanos. Cuando tú empiezas a predicar el evangelio del reino, empiezan a cambiar las cosas. Pero cuando la iglesia tiene una mentalidad cambiada, yo sé que empiezan a chocar. Como yo sé que ahorita ¿qué está diciendo? Hermano, yo empecé a enseñar esto y los hermanos también. Dije: hermanos, somos poquitos, pero si se quieren ir, yo les abro la puerta. Por mí no batallan. Vamos. ¿Saben qué? Ahí están todos. Pero si yo empiezo desde un principio a enseñarles, no, hermanita, a rogarles, voy a desgastarme, hermanos. Me voy a desgastar yo en estarles ahí rogando y esto y lo otro. Yo cumplo, a mí Dios me mandó a predicar este mensaje y yo estoy cumpliendo con Dios.
Ya tú sabes si obedeces o no lo obedeces. Les digo a los hermanos, miren, ¿saben qué estoy haciendo yo cada vez que me paro enfrente? Me estoy lavando las manos con Dios. Simple y sencillo. Así es que permítanme lavarme las manos y ustedes saben si obedecen o no obedecen. Tan simple, mi hermano. Ese es el evangelio del reino. ¿Y sabe qué? Ahí están. Y cada servicio ahí están. Amén. Pero tenemos que predicar conforme al mensaje. No, que no vino. Ahora, no estoy diciendo que no. Hay hermanos que me han fallado una semana y inmediatamente ahí se me una llamada, vamos a ver qué pasó. No, hermano, es que fíjese que esto, hermanito, hay que vencer. O es ciudadano o no es ciudadano. ¿Tiene autoridad o no tiene autoridad? No, pues que venza, no se deje derrotar. Vamos, ánimo, échale para adelante. Amén. Y eso lo comparto y les doy libertad a la congregación para que ellos hagan lo mismo. No, yo tengo que ir a andar orando por enfermo. No, usted vaya y ore. Usted vaya y eche fuera demonios, vamos. Usted vaya y unge esas casas. ¿Por qué tengo que ir yo? Y ya empiezan. Tenemos un año, hermanos, una obra de 1 año 3 meses. Pero hay que predicarles el reino. Y obviamente hay de todos, los que sí le entran y quienes no le entran, pues Dios que los bendiga a los que no le quieran entrar. Pero yo no me voy a desgastar en andar ahí perdiendo el tiempo cuando otros tienen necesidad. Pues vamos a los necesitados. Amén. Ahí, hermano, es donde está el crecimiento. Ahí es donde está la colonización, en los necesitados. Amén. Preséntale este evangelio a los necesitados, hermanos. Ahí es donde está, la mies está lista. Right? Pues Jesús siempre predicó el reino y luego sanó. Jesús siempre predicó el reino y luego liberó. No lo hizo al revés. Ok, Romanos 14, 17. Ok, el reino de Dios primero te dice que no es el reino. Una cosa que nosotros tenemos que entender para leer la Biblia, hermanos, es saber leer lo que no está escrito para poder entender lo que sí está escrito. Amén. Saber leer lo que no está escrito para poder entender lo que sí está escrito. El ser humano, por lo regular, siempre encuentra lo que busca. Tú vas a buscar en la Biblia algo y tú lo encuentras. Pero si tú nunca has buscado el reino de los cielos en la Biblia, nunca lo encuentras. Porque nunca lo has buscado. Empieza a buscarlo y te van a empezar a caer todos los textos que ya te lo sabes de memoria. Ya te lo sabes. Pero todos están relacionados al reino. Pero cuando te llega la revelación, oh, wow, no lo había entendido de esta forma. Amén. Entonces, tú encuentras lo que buscas. Empieza a buscar el reino en la palabra y ahí lo vas a encontrar. Primero te dice que no es el reino. ¿Qué no es el reino? No es comida ni bebida. ¿Cómo se la pasan hoy en día muchas iglesias? De pori. Dios nos mandó a eso, hermanos. Dios no nos mandó a eso. Yo no estoy diciendo que no hay que hacerlo. Claro, hay que convivir. Es bueno, hay que convivir. Amén. Pero ese no es el reino. Amén. Y el día de las madres, pum, celebrar. Y el día del padre hizo celebrar. Y el día del niño hizo celebrar. Y el día del aniversario y celebración. Y las almas perdiéndose. ¿Me explico? Yo sé que aquí ya se quitó todo eso. Gloria a Dios. Pero vamos a enfocarnos al reino. Y luego te dice que sí es el reino. ¿Qué es el reino? 3 cosas es el reino: justicia, paz y gozo. Si en una iglesia, o si en una casa, o si en una persona no hay justicia, I'm sorry con excuse me, pero tú no tienes paz.
Y si no tienes paz en esa iglesia, en esa casa o en tu vida, tú no tienes gozo. Y si no están estas tres cosas, no está el reino de Dios en tu vida, ni en la iglesia, ni en tu casa. ¿Me explico? Porque eso es el reino de Dios: justicia, paz y gozo. ¿Por qué en veces andamos los cristianos o los hijos del reino o los cristianos? Ore por mí, pastor, porque sabe que tengo un temor. ¿No tienes paz? ¿Algo injusto hiciste? ¿Algo injusto hay? ¿Me explico? No, es que no tengo paz. Si no tienes paz, no tienes gozo. No, yo fui y me gocé. No, no es cierto, eso no fue gozo. Amén. Ok, si no están estas tres cosas en tu vida, en tu casa o en la iglesia, no está todavía el reino de Dios ahí. Amén. Tenemos que instalarlo entonces. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Mateo 16, 19. Dígame así porque yo no le corto. 16, 19. Ok, ¿a ti te daré qué? Escuchen, ¿te daré qué? Dice las, no dice la. Las llaves, plural. Hay varias llaves. Amén. Mínimo hay 7 llaves, hermanos, en el reino de los cielos. Mínimo. Es al menos a lo que yo sé hasta ahorita. Es lo que Dios me ha mostrado. Mínimo hay 7 llaves. Para que tú abras ¿qué? ¿Y a quién se las dio? Miren. ¿Con quién está hablando Jesús? A ti, Peter. All right. Hermanos, está hablando Jesús con Pedro. Todavía no existía el tercer pueblo. Todavía no existía la iglesia. Amén. Y le dice: Pedro, te doy las llaves del reino. Entonces se necesitan llaves. Amén. Entonces hay que enseñarle a la iglesia las llaves, porque si la iglesia no sabe las llaves, si tú no tienes las llaves de aquí de este templo, tú no puedes entrar, mi hermano. O si entras a la fuerza, eres un usurpador. Pero no puedes entrar. Tienes que abrir con las llaves. Llaves en la Biblia representa autoridad. Pedro, a ti te doy la autoridad del reino. No cualquiera carga llaves, porque llaves representa autoridad. Amén. O tú le das las llaves de tu casa o del carro a tu niño, ¿verdad que no? No cualquiera carga llaves, porque requiere responsabilidad, requiere autoridad. Ok, entonces le entrega a Pedro las llaves. Pero Pedro ya murió. Pedro ya se fue. ¿Dónde quedaron las llaves? ¿Dónde están? Pedro, por eso fue ¿quién fue el que se paró el día del Pentecostés a dar el primer mensaje? Pedro. ¿Por qué? Porque él tenía las llaves. Él tenía la autoridad. Él da el primer mensaje y les dice: ¿qué es lo que les dice? Las mismas palabras de Juan el Bautista, las mismas palabras de Jesucristo: arrepentíos. Amén. Arrepentíos. Está contestando Pedro una pregunta que le hizo la multitud: ¿qué haremos? Versículo 37 de Hechos 2. ¿Qué haremos? Esa pregunta está abierta. ¿Qué haremos para ser salvos? ¿Qué haremos para ser ciudadanos del reino de los cielos? ¿Qué haremos para ser como ustedes? ¿Qué haremos para ser parte de la iglesia?
¿Qué haremos para ser parte del pueblo? ¿Qué haremos? Pedro les contesta, fácil. ¿Quieres ser ciudadano del reino de los cielos? Empieza a cumplir requisitos. Arrepentíos. Arrepiéntanse de su forma de pensar, de su forma de vida, y bautícese cada uno. ¿Cómo? Para. Amén. ¿Quieres ser parte del reino de los cielos? Ahí tienes que empezar, Levi. Tienes que empezar por ahí. Amén. Si quieres ser parte, digo. Si quieres ser parte del reino de los cielos, por ahí empiezas. ¿Por qué Pedro fue el que habló? Porque él tenía la autoridad. Él tenía las llaves. Pedro se fue. ¿Dónde quedaron las llaves? Se las dio a la iglesia. Se las entregó al pueblo de Dios. Y la iglesia primitiva siguió predicando el reino de los cielos. La iglesia primitiva, la primera iglesia, siguió predicando lo mismo. Arrepentíos. Y pasaron 100 años, y pasaron 200 años, y pasaron 300 años, y seguían predicando el reino de los cielos. Pero el diablo dijo, me están ganando terreno, algo tengo que hacer aquí yo. Amén. Y como siempre metió su cuchara, por no decir metió la cola, porque no sé si tenga o no tenga. ¿Qué hizo? Metió confusión por medio de la religión. Amén. Y hasta el día de hoy el pueblo, el cristianismo está tan confundido. No, es que yo soy bautista, es que yo soy presbiteriano, es que yo metodista, asamblea de Dios, y que yo apostólico, y que yo del nombre. ¿Dónde dice que tú te debes de llamar así? ¿Entiendes? ¿Dónde dice? Miren, cuando llegamos a Abilene, me dicen las hermanas, hermanos, pastor. No, todavía no me decían pastor, me decían hermano. Todavía no les enseñaba el poder de la honra. Hermano, ¿y cómo nos llamamos? ¿Cómo nos vamos a llamar? Dice, porque la gente nos pregunta, ¿y qué denominación son? La primera pregunta que sale en todo el mundo, ¿cierto o no? ¿Y qué denominación son? ¿Qué religión? Le dije, hermana, le dije, yo no vengo a predicar denominación. Yo vengo a predicar lo que el Señor predicó en la tierra. Sí, pero ¿qué doctrina? Ah, ok, doctrina sí tenemos. Porque Jesús predicó doctrina. Amén. Y esa doctrina se la transfirió a los apóstoles. Y los apóstoles se la transfirieron a la iglesia primitiva. Entonces nosotros debemos predicar esa doctrina, pero no denominación. Amén. Y toda denominación, por lo regular, hoy se inventa su propia doctrina. Y por eso está tan confundido. Y dice, es que yo soy parte de la iglesia. Pues yo no sé de qué iglesia, pero el reino no. División. Y por eso yo voy con el hermano Díaz, dice, y lo primero, ¿qué denominación soy? Y si no soy de la misma, pinto su raya. De lejecitos te ves más bonito, porque no somos los mismos, ¿cierto o no? Entonces, cuando se supone de que vamos a amarnos y se supone que vamos a estar unidos, estamos más divididos que, ¿para qué te digo? Amén. Entonces tenemos que entender el mensaje del reino y predicar el mensaje del reino. Pero pastor, ¿cómo nos vamos a llamar? Digo, no entienden. Y no se los puedo explicar ahorita, le dije, porque los voy a confundir a ustedes también. Más adelante se los voy a enseñar. Le dije, pero díganle a la gente que nosotros somos continuación de la iglesia del libro de los Hechos. Es más, el libro de los Hechos tiene 28 capítulos. Nosotros somos el capítulo 29. Amén. Dale un aplauso. Así de fácil.
Somos continuación de la iglesia primitiva, somos el capítulo 29. Pero ¿qué denominación? Pues vayan lean el libro de los Hechos a ver si ahí nos enseña qué denominación somos. Amén. Así es que, hermanos, cuando nosotros vamos entendiendo esto, yo no me etiqueto nombres. El reino de los cielos no tiene nada que ver con religión. El reino de los cielos tiene que ver con nación, con ciudadanía. El reino de los cielos no tiene miembros, tiene ciudadanos. ¿Amén? Y nosotros, la Biblia dice que somos ciudadanos. ¿De dónde? Del reino de los cielos. Amén. Entonces, ¿dónde quedó la llave? ¿O dónde quedaron las llaves? ¿Tú eres parte de la iglesia de Cristo? ¿Eres el capítulo 29 del libro de los Hechos? Amén. Entonces tú tienes las llaves. Tú tienes, diga, yo tengo las llaves. Diga, yo tengo las llaves. Dile al que está a tu lado, hey, tú tienes las llaves. Díselo, tú tienes las llaves. Entonces, si tú tienes las llaves, ahora hay que usar las llaves, porque de nada te sirve que te cuelgue las llaves si no las vas a usar. Amén. De nada te sirve tener las llaves colgadas ahí si no sabes manejar. Ah, traigo llaves del carro y no sabes manejar. ¿De qué te sirve? Y la iglesia hoy en día trae las llaves colgadas y ni cuenta se ha dado. Y no sabe cómo usar las llaves. Pastor, ore por mí. Tú tienes las llaves. Es que estoy enfermo. Tú tienes las llaves. Amén. Empieza a usar las llaves, mi hermano. Empieza a usar las llaves. Empieza a usar, hermanos, la autoridad del reino. Amén. Por decirte nomás una llave, que no entramos ahí. Por ejemplo, la llave de David. ¿Cuál era la llave de David? Todos la conocemos. David echó fuera demonios. ¿Por medio de qué? La alabanza. Entonces, nosotros le alabamos. David danzaba, pero tiene la danza y la alabanza tiene un porqué de ser. No nomás hacerlo por hacerlo. Amén. Bíblicamente la danza era guerra espiritual. Entonces, si tú le aprendes a danzarle en guerra espiritual y a alabarle en guerra espiritual y a tocar los instrumentos en guerra espiritual, se van los demonios, porque se van, mi hermano, porque es guerra espiritual. Es una llave. Pero si tú nomás le danzas por danzarle, pues, no está mal, hay que hacerlo al rey, pero no se cumplió el objetivo. Amén. Amén, hermanos. Ok, Mateo 11:12. Ok, ¿desde el qué? A ver, ¿desde qué? ¿Hasta cuándo? Hasta ahora. ¿Quién? El reino. Diga, el reino. Diga, el reino. El reino de los cielos sufre violencia. La palabra violencia ahí en el original tiene que ver con oposición. Oposición. ¿Ok? No se está refiriendo a una violencia así de guerra. No, oposición. Desde Juan el Bautista hasta hoy en día, el reino de los cielos sufre oposición. Por ejemplo, cuando Jesús llega al escenario de la tierra y empieza a predicar el reino, ¿quiénes fueron los que se opusieron al reino? ¿Quiénes? Exacto. Ahora, la pregunta es, ¿se opusieron a Jesús o al mensaje que traía Jesús? Al evangelio del reino. Porque si Jesús llega
y no predica el evangelio del reino, exacto, se hubiera hecho amigo de ellos, se hubiera unido a ellos. Pero él no se unió ni a los fariseos, ni a los saduceos, se unió a Juan el Bautista, porque Juan el Bautista predicaba el reino. Amén. Pues pensó a predicar el reino y hubo oposición al reino. Hoy en día pasa lo mismo. Empieza a predicar el reino, mi hermano, y va a haber oposición. ¿Por quiénes? Por los fariseos, por los religiosos, porque tu forma de pensar está todavía en el siglo pasado. Amén. Te quedaste allá, mi hermano, en el tiempo de la ley. Te quedaste en ayer, cuando el apóstol Pablo dice transformaos. Transformaos, ahí tiene que ver con la palabra metamorfosis. Amén. Te tienes que ir transformando constantemente. No te quedes en ese lugar, sigue transformándote, no te quedes ahí. Recibe las bendiciones que Dios tiene para ti en ese nivel, pero no te estanques, pasa al otro. Y ahora estoy aquí, Señor, dame todo lo que tengas para mí aquí, pero brinco al otro. ¿Está entendiendo? Estás transformándote, estás cambiando, ¿sí? Y eso es una de las cosas que nosotros tenemos que entender. Déjeme termino con esto, no, ya son las 12, ¿eh? Termino. Sí, ya pasé las 12. Ok. Hermano, es que esto que les estoy enseñando, hermano, yo te puedo asegurar que en ningún instituto bíblico te lo enseñan esto. Pastor, ¿usted estuvo en el instituto? Pastor, no me diga que no, usted estuvo yendo un año. ¿Se lo enseñaron o no se lo enseñaron esto? En los institutos bíblicos no te enseñan del reino, mi hermano. Te enseñan teología, hermenéutica y cuántas marcas de carro por ahí. Pero del reino no te lo enseñan. Amén. Sí. Esto es importante, mi hermano. Esto es palabra. Pero déjame te digo una cosa de lo que estamos hablando. Tenemos que entender nosotros los tiempos de Dios. Los tiempos de Dios. Y no hay un pizarrón, ¿verdad? A la mano. Ok, lo trato de ilustrar así, facilito. Supongamos que de esa columna a esta columna es la eternidad. Es la eternidad de Dios. ¿Ok? El reino de los cielos es eternidad. Dios, en un principio, viene y pone en la eternidad un tiempo. Tiempo. ¿Ok? ¿Qué es el tiempo? El cronos. ¿Ok? Cronos viene de cronología, del tiempo, los años que tú vives. Cronología. ¿Ok? Ese es el tiempo con el cual el ser humano se rige. Nosotros. Amén. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces está la eternidad. ¿Ok? Y en la eternidad le mete tiempo, un espacio de tiempo. Pero el tiempo tuvo un principio. Amén. Y el tiempo tiene un final. Tiene un final. La eternidad sigue. La eternidad es infinita. Pero el tiempo tiene un final. Amén. Por eso, para entender nosotros, por ejemplo, uno de los principios dice, para entender la palabra, uno de los principios es todo lo que es el final es igual al principio. ¿Ok? Es decir, si tú quieres conocer el final, échale una mirada al principio. Si tú quieres conocer Apocalipsis, échale una mirada a Génesis. Amén. Por eso muchas veces no entendemos, y no me lo presumo de que me lo entienda mucho tampoco, pero no entendemos los tiempos en cuestión a la venida. Y ya Cristo viene, el 9:11 y todo eso. Y empezaron los pastores a predicar, ya está cerca la venida, y ya Cristo viene, mire lo que está pasando. ¿Me explico?
Cuando dice el Señor mismo, Mateo 24, dice, cuando veas estas cosas, no es el fin, es el principio del fin, pero no es el fin. Amén. Ok, entonces el tiempo tiene un principio y tiene un final. ¿Quieres ver cómo va a ser el final? Echar una mirada al principio. Por eso Génesis empezó, Dios empezó al principio con una institución. ¿Cuál fue la primera institución? El matrimonio. ¿De qué habla Apocalipsis? La novia y el novio. ¿Quién es la novia? La iglesia. Y así, échale una mirada y ahí está. Me estoy haciendo un pequeño paréntesis para entender los tiempos de Dios. Si no entendemos los tiempos de Dios, hermanos, por eso nos quedamos estancados allá, en el ayer. Amén. Por eso, ¿se acuerdan aquellos cantos? Hermanos, vamos a empezar el culto. Abran su himnario en el número 54. Cuando haya de paz. Y no está mal en sus tiempos, pero trae ese canto aquí. No estoy diciendo que esté mal, no estoy diciendo que esté mal, pero no funciona ya, porque el tiempo de Dios es otro. El tiempo de Dios no es el mismo tiempo tuyo. ¿Cuál es el tiempo de nosotros? ¿Cómo se llama? Cronos. ¿Cómo se llama el tiempo de Dios? Kairos. ¿Qué? Son dos palabras que si nosotros analizamos nos enseña mucho. Entonces Dios mete en la eternidad, mete tiempo, y en el tiempo mete kairos. 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 Por eso un kairos de Dios, o sea, un tiempo de Dios, un kairos de Dios, no es el mismo al otro kairos de Dios. Y este kairos de Dios no es el mismo para el otro kairos de Dios, porque Él está cambiando. Amén. Los kairos, no Él, los kairos. Por eso, y si tú te quedaste en este kairos, pues ahí te quedaste. No te subiste a la siguiente ola. Y por eso hoy en día, dice la Biblia, mayores cosas que estas, dice, ustedes podréis hacer. Por eso hoy en día vemos cosas sobrenaturales y nos espantamos. No, si en mis tiempos no se veía nada de eso. Es otro kairos. Amén. Es otro kairos. No, es que caer oro no está en la Biblia. No está en la Biblia, por lo tanto no puede ser de Dios. No limites a Dios, mi hermano. No lo podemos limitar a Dios. Dios es soberano, Él hace y dice lo que se tenga que hacer y punto, y no hay quien diga por qué. Amén. Pero si nosotros nos quedamos allá estancados, no, es que yo necesito comprobar esa maravilla con la Biblia, y aquí en la Biblia no dice. Hay muchas cosas que no están en la Biblia, hermanos, que hoy las estamos viendo. Y más sin embargo sabemos que es Dios. La Biblia no habla de marihuana, y hoy hay marihuanos por todos lados, y Dios los salva, y Dios los libera, y no está en la Biblia. ¿Y a poco pueden negar eso? ¿Verdad que no? Ok, entonces no nos podemos, hermanos, quedar en el pasado. Súbete a la siguiente ola. Súbete al siguiente kairos de Dios, y tú vas, hermanos, a experimentar lo que Dios tiene para ti en ese kairos. Amén. Ok. Ok, hermanos, ahí la vamos a dejar. Hermanos, Dios los bendiga. Me da gusto estar con ustedes. A la noche vamos a seguir compartiendo. Les soy sincero, no voy a acabar, y me puedo venir un mes todavía y no acabo. Jesús enseñó 3 años a los discípulos.